Buenas noches a todos. Soy el doctor Fernando Ramírez, perteneciente al Colegio Mexicano de Radiología, Intervencionismo y Terapia Endovascular. En la tercera ponencia de hoy, la tercera sesión que vamos a tener, tenemos el honor de presentar al doctor Adrián González Aguirre, quien actualmente es el director asociado del programa académico de Radiología Intervencionista Oncológica del Hospital Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Bueno, el doctor Adrián es egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez. Posteriormente realiza la especialidad de radiología y la subespecialidad de radiología en el Instituto de Salvador Subirán de Nutrición. Y posteriormente realiza intervencionismo oncológico en el Memorial Sloan Kettering y actualmente, como mencioné, es el director asociado. El día de hoy vamos a ver una ponencia sobre acceso radial en intervencionismo periférico y sin mayor preámbulo le cedo la palabra al doctor Adrián. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Fernando, por la introducción. Me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. Estaba platicando con Jorge, pues, no sé, pensé que era quizás algo bueno hablar de acceso real a intervención, que supongo que conforme va pasando el tiempo es más frecuente y es más utilizado. Nunca dejo de pensar en bueno, cuando trabajaba en México, un cirujano que decía que estas cirugías por orificio natural le parecía como rascarse la axila metiendo la mano por los calzones. Y cuando eso el 2017, 2016, 2017 empezó como un poco de interés en el grupo, en el memorial de hacer los procedimientos radiales, fue lo primero que pensé. Dije, la verdad es que como que, pues no sé, ya tan acostumbrados al acceso femoral, pensaba que también era algo que no necesitaba, ¿no? Que no necesitaba hacer y que probablemente no fuera útil. Pero la verdad es que con el tiempo me di cuenta que es bastante bueno para los pacientes. De hecho, ahora puedo decir que mi procedimiento, mi acceso favorito es el acceso radial. Pero aún así no ganó tanto empuje dentro del grupo, ¿no? Ahorita somos un grupo de 26 radiólogos intervencionistas y solamente somos dos los que lo hacemos de forma rutinaria. El resto sigue haciendo el acceso femoral y eso es porque la mayor parte de lugares de entrenamiento en Estados Unidos y en el mundo pues, siguen siendo de acceso femoral. Pero la verdad es que creo que vale la pena tratar de incorporarlo a la práctica. Quizás no para todos los procedimientos, pero quizás para algunos sí. Y voy a empezar con algo de historia. La verdad es que tiene muchos años que se utiliza el acceso radial, ¿no? Y tiene desde ahí 1948 la primera descripción de un acceso radial para hacer un ortograma. Fue utilizada de forma más abundante y sigue siendo utilizada de forma más abundante por los cardiólogos. Tiene ventajas en tiempo de rapidez, muchos pacientes están anticoagulados, hay mucho menos sangrado cuando se hace acceso radial. Desde 1989 se empezaron a hacer coronografías y colocación de stents 10 años después, perdón, 4 años después. Las primeras intervenciones e intervenciones están descritas alrededor de 1999. En el 2004 la primera descripción de una embolización de aneurisma cerebral y en el 2013 la Sociedad Europea de Cardiología y también ahora ya en Estados Unidos recomienda el uso del acceso radial para todos los procedimientos cardiológicos agudos. Realmente los cardiólogos hacen todos sus procedimientos radiales. Y sí, es una población diferente a la que tratamos los radiólogos intervencionistas, pero la verdad es que las ventajas del acceso radial yo creo que aplican todos los grupos. ¿Cuáles son las ventajas del acceso radial? La verdad es que son varias, pero yo creo que los pacientes están muy contentos con el acceso radial. Cuando yo cambié de acceso femoral a acceso radial, pues obviamente hubo pacientes que les tocó esa transición entre que hacían los procedimientos, las embolizaciones de acceso femoral y luego las empecé a hacer de acceso radial en los mismos pacientes. Y los pacientes jamás quisieron regresar al acceso femoral. Es muy interesante porque como médico no te imaginas el impacto, pero como que sí tiene algo sobre todo de incomodidad que tienen que estar recuperándose después por más tiempo, pero la verdad es que también se les hace como mucho más sencillo tener la mano, mucho mayor privacidad y los pacientes son, pues, o sea, no cabe duda que los pacientes, dadas las opciones, prefieren un acceso radial. Y
tiene muchas menos complicaciones, ¿no? Sí está escrito que hay menos complicaciones. Ahorita vamos a ver algo un poco más adelante. Cuando al tener dos arterias en la mano, ¿no? O sea, hay una circulación colateral y la probabilidad de complicaciones es mucho menor. Es de fácil compresión, se utiliza hemostasis patente para cerrar la arteria. Con el tiempo, una vez que la gente que lo utiliza se vuelve cómoda con el procedimiento, el tiempo de procedimiento no es diferente entre femoral y radial. Y de hecho hay menos radiación para el operador con el acceso radial. Hay menos costos porque no se utilizan ningún sistema para cerrar las arterias. Las alas se mueven mucho más rápido. Y como les decía, la satisfacción del paciente es lo más importante. Sí, generalmente lo prefieren sin ninguna duda. Vamos a ver a ver si funciona, ¿no? A ver si pueden usar su teléfono para escanear ese código QR y contestar cuántos casos radiales han realizado. Vamos a esperar un poco a ver si funciona y si hay respuesta. ¿Pueden contestar o no? Parece que no. Ya lo veo aquí, a ver. Me parece que no pueden contestar. No, sí, ya contestaron ahí. Cero. Sí, sí se puede, Doc. Sí, nada más se tienen que registrar el QR de arriba a la derecha. Ok. No sé cuánta gente ha contestado, pero hasta ahorita las que he contestado dice cero procedimientos. Eh, Radiales. Vamos a ver qué más cosas. Ahí va uno, más de 5, 20%, 0, 80%. Entonces, para un poquito más. Ah, Me voy a contestar yo. Me parece que sí está funcionando. 86, 14%. Muy interesante. Y luego la siguiente pregunta es, eh, en su experiencia, ¿cuál es el mayor problema para su uso frecuente? O sea, porque hay una indicación poco clara para utilizarlo, la posibilidad de complicaciones neurológicas, la falta de entrenamiento, materiales o alguna otra razón. Un poco. La falta de entrenamiento y materiales. Me parece que sin una duda eso es lo más importante. Hace como unos 5 años publicaron una encuesta en centros de Francia sobre cuál era como la resistencia más habitual para el uso del acceso radial. Y, y es algo que también sucede en Estados Unidos. Digo, no hay como algo formal ni una encuesta realizada de forma oficial, pero la gente está preocupada mucho por las complicaciones, por las potenciales complicaciones neurológicas del acceso radial. O sea, al estar trabajando en el arco aórtico, siempre hay un riesgo de tener un infarto cerebral. Pero eso es un riesgo teórico. Siempre hay anécdotas y al final les voy a mostrar un proyecto que estamos realizando. Pero la verdad es que la posibilidad de complicaciones neurológicas es baja. Y las indicaciones yo creo que ha evolucionado un poco a ser indicaciones muy claras de por qué se debe hacer acceso radial a una preferencia del operador, ¿no? Cuando el operador prefiere hacer un procedimiento radial, la verdad es que no hay ninguna contraindicación para realizarlo. Nadie debería de pensar que está mal o que el paciente está en riesgo por ese procedimiento. Pero es algo que pasa, ¿no? O sea, cuando adopté el acceso radial después de algún tiempo, dejó de haber resistencia, pero al principio siempre había como mucha vigilancia y realmente la gente mayor que yo dentro del grupo no se sentía como muy cómoda de que se estuvieran haciendo accesos radiales
No sé, recuerdo mucho también las palabras de una de esas personas ya mayores que decía que ella le decía a los pacientes que el acceso femoral era mejor porque esta persona era mejor haciendo acceso femoral. Y yo dentro de mí me quedé pensando, es como, pues quizás es como no aceptar que pueda haber algo mejor, como pensar que, bueno, no vamos a usar, los cirujanos ya no van a hacer cirugías laparoscópicas porque pues, le salen bien las abiertas, ¿no? Entonces me pareció como una justificación poco válida. Y como les decía, yo creo que debe ser la preferencia del operador, la única indicación real para hacer un procedimiento radial, pero o sea, hay indicaciones que todavía es más sólido, ¿no? Pacientes que tienen plaquetas bajas, pacientes obesos que luego tienes que estar peleando con el panículo adiposo para poder encontrar la arteria femoral, son más propensos a tener sangrado posterior porque las funciones tienden a ser altas. Y en aquellos que obviamente no puedes entrar por las arterias femorales porque están cerradas, ¿no? O sea, siempre hay estas indicaciones que sí, claramente, pues hay que hacer un acceso radial. Alguna gente dice que también una de las cosas para hacer acceso radial es el ángulo de los vasos que vas a canalizar y eso lo discutimos con frecuencia en mi hospital porque pues hay población que tiene bombas intraarteriales y que tiene complicaciones de la bomba arterial y que necesitan un stent cubierto para cubrir ese muñón de la gastrodenal y entonces a veces ese ángulo para bajar y poner el stent al parecer es mejor desde un acceso radial. La verdad es que no. Yo la verdad es que en esas situaciones como los materiales son bastante específicos, muchas veces entro todavía femoral. ¿Y cuál es la técnica para saber que es seguro hacer un acceso radial? Estos los grabé hoy, pero hoy no tuve ningún paciente radial, entonces le pedí una de las técnicas que me ayudara. Entonces se hace una cosa que se llama la prueba de Barbour. Pueden ver atrás el monitor de los signos vitales. Se ocluyen los dos al mismo tiempo y luego se libera la arteria cubital. Y eso nos da la posibilidad de saber que el arco palmar que hay circulación colateral. Eh, Vamos a ver el otro video que fue idea de la técnica que mejor lo pusiéramos así para que se viera. Entonces está puesto en el pulgar o en el índice. Otra vez está comprimes, dejas que se aplane y lo liberas y ves cómo se recupera el pulso eh, a través de la arteria, siempre quiero decir ulnar, de la arteria cubital. Eh, y hay una clasificación específica, no sé si me salía el modo de presentación, probablemente sí. Mm. Ah, Perdón, no sé cómo regresar al modo de presentación. Voy a hacer escape, voy a pasar aquí. Y hay una clasificación de esta prueba de Barbour, ¿no? Como qué tan rápido, qué tan afectado está la circulación a través de la arteria cubital. Y se considera el tipo A como el de esta técnica, que cuando liberabas la arteria, esta, esta se recupera inmediatamente, ¿no? No hay ningún cambio entre antes y después. Eso significa que el vaso está completamente normal, que tiene una circulación normal. En el tipo B es cuando hay una disminución, un dampening le dicen, del pulso, y después de 2 minutos está completamente normal. Esta es la mayoría de los tipos. La verdad es que se recupera bastante rápido en la mayoría de los pacientes. El tipo C se vuelve plano, no recupera de forma inmediata, pero eventualmente con el tiempo ves que hay una circulación. Y ese se considera el tipo C y es alrededor del 5%. Y el tipo D es que no se recupera. Esos básicamente no tienen un arco palmar completo, no hay una buena circulación colateral.
Y estos se consideran la única contraindicación real para no hacer un acceso radial. Todas las demás contraindicaciones son relativas. Esta se considera real. Aún así hay gente que, sobre todo en el lado de cardiología, que aún hay gente que mete casos de acceso radial. Pero pues no sé, yo la verdad es que no lo hago, solamente que sean A, B o C. El otro factor es el tamaño de la arteria radial medido en un eje transverso, bueno, anteroposterior. Y la arteria radial debe ser mayor de 1.6 milímetros para poder realizar un acceso real seguro. También hay gente que mientras la vea con ultrasonido va a seguir con el procedimiento de forma radial. Más si, por ejemplo, hay la prueba de Barboa es A, B o C. Y eso es porque si esta arteria se ocluye, la mayor parte de las oclusiones radiales son asintomáticas. Muy pocos pacientes tienen problemas después de una oclusión de la arteria radial. Obviamente cuando hiciste la prueba de Barbo y esa prueba de Barbo es adecuada. Entonces está bien hacerlo aún en arterias más pequeñas. Como les decía, la única exclusión verdadera es que sean un Barbo D, porque si se ocluye esa arteria, pues sí puedes comprometer la circulación de la mano. El diámetro menor de 1.6, la verdad es que no creo que sea tan real. A mi límite personal, pues sí es 1.6, la verdad es que soy alguien que en general sigue las reglas. Fístula para diálisis o plan para fístula también no lo debes de usar, debes de preservar esas arterias. Y aquellos pacientes que tienen esta trombocitopenia inducida por heparina, porque tienes que usar heparina durante el procedimiento. Pero pues eso es lo que dice la gente que se debe excluir. ¿Cómo se coloca el paciente en la sala? La colocación inicial es con la mano hiperextendida. Generalmente ponemos una toalla doblada o enrollada abajo para generar este ángulo. Se fijan, el pulsoxímetro está colocado en el dedo pulgar o en el dedo índice. Y se recomienda utilizar lidocaína en gel 30 minutos antes. La verdad es que nunca la usamos. Siempre se nos olvida y nunca la usamos, pero puede disminuir la molestia para el paciente, sobre todo porque es muy claro dónde vas a acceder. No hay como mucho espacio. Este es otro tipo de acceso radial que se le llama el acceso radial distal, que es en la tabaquera. Y la ventaja que tiene es que la rama superficial del arco palmar ya se originó en la arteria radial. Entonces, este acceso todavía tiene mucho menor riesgo de complicaciones. La desventaja que yo veo y por lo que no lo uso es porque al ponerlo aquí en la arteria radial distal, estás perdiendo alrededor de 8 centímetros, de 5 a 8 centímetros de catéter. Y para algunos procedimientos mi procedimiento más común radial pues es embolización o radioembolización. Y la forma en la que usamos radioembolización es, casi todas son segmentectomías. Entonces sí necesitas como avanzar mucho tu catéter y a veces esos 5 o 8 centímetros pueden salir un poco caros al final, ¿no? Y la verdad es que no lo he usado. Parece serme todavía más cómodo para los pacientes y con menor riesgo de complicaciones. Y ese es el acceso radial distal. Pueden ver que la mano también está en una posición más cómoda para el paciente. Los cardiólogos, como tienen la ventaja de trabajar en el tórax, pueden cruzar la mano hacia el lado derecho y trabajar en el lado derecho del paciente, ¿no? La cruzan y evitan el tórax. Y la mano puede estar así. Imagínense, el paciente no puede tener la mano pronada para ponérsela al cardiólogo para que trabaje a gusto. Entonces, este parece ser un buen procedimiento, un buen acceso para ellos, sobre todo porque la longitud entre el acceso y su objetivo no es la misma que la de nosotros que trabajamos en el abdomen o en la pelvis. Este es mi método favorito de colocar al paciente y es porque, como les decía, mis procedimientos más comunes radiales son embolizaciones de tumor en el hígado o radioembolizaciones y ya sea que vas a hacer una
con BeamCT o una tomografía, como nuestras salas que tenemos tomografía en las salas, ponerlos en este sitio con los brazos en esa posición es mucho mejor, ¿no? Es fácil hacer el con BeamCT, es fácil meterlo al gantry, en lugar de tener que estar moviendo el brazo para adentro, para afuera, como en otros procedimientos. Entonces, esta es mi forma. El operador está en el lado izquierdo. Tienes también acceso a la femoral izquierda de forma rápida, ¿no? Si necesitas cambiar el acceso, la femoral está aquí. Y si tienes un caso que puede ser complicado, puedes preparar los dos accesos y estar listo y todo está sin moverte mucho. El brazo está bajo el rango de la fluoroscopía, por si tienes dificultad al navegar tu catéter, puedes revisar dónde se está atorando. Y en general yo creo, la forma más conveniente de trabajar para los procedimientos que yo realizo la mayor parte de las veces. La otra forma que es muy popular, y si alguien va a hacer su caso solamente con fluoroscopía, no va a usar con BIM-CT, no va a usar tomografía en la sala, esta colocación permite al radiólogo trabajar con su mano derecha. El problema es la posición para el COMIM-CT o para la tomografía, y sí está descrito que hay mucho menos radiación cuando los radiólogos están en esta posición. Menos radiación para el operador. Y esta es una de las ventajas descritas, ¿no? La otra posición en el lado izquierdo es básicamente la misma que la femoral, la radiación para el operador. Como que usamos para el acceso, usamos un acceso con micropunción, ¿no? Y obviamente una microvía, y usamos estos introductores arteriales que los venden como slender, como delgados. Y la ventaja que tienen es que tienen un diámetro, eh, el diámetro exterior es más cercano al diámetro interior que los otros, ¿no? Generalmente un 5 French que no es slender va a ser más grande en el exterior, mientras que el 5 French, generalmente el diámetro exterior se parece más al de un 4 French, no es exactamente lo mismo, está entre el 4 y el 5 French, en términos de diámetro exterior. El 5 French es slender. Entonces sí un introductor mucho más delgado y mucho más fácil de avanzar y de navegar. Eh, Pueden ver la colocación con ultrasonido, ¿no? Generalmente el acceso lo hacemos en un eje transverso. Ponemos un Tegadem que lo mantiene en su posición y abrimos un pequeño orificio con un bisturí. Después de eso inyectamos un cóctel radial que es estándar, no lo hacemos por peso. Es un cóctel radial estándar que son 3.000 unidades de heparina, que es un volumen de 3 mililitros, 2.5 miligramos de verapamilo, que es 1 mililitro, 200 miligramos de nitroglicerina, que lo usamos en una dilución que nos da 2 mililitros. Entonces, al final, esto nos da 6 mililitros totales. Agarramos una jeringa de 20 cc's y la conectamos al introductor. O sea, esta combinación, este cóctel radial está en una jeringa de 20 cc's. La conectamos al introductor y aspiramos a llegar a un volumen de 20 centímetros cúbicos. Y luego lo inyectamos lentamente para evitar síntomas. Pacientes llegan a sentir incremento en la temperatura local. No sé, hay algunos reportes de que hay pacientes que han convulsionado por la inyección rápida de verapamilo, lo cual no sé si hay una explicación lógica. Y esto lo que reduce es la posibilidad de trombosis de la arteria radial. Y a veces en el contexto de oncología, donde muchos pacientes se les tiene que hacer biopsias, o ya sea porque están en protocolos o porque te hacen biopsias con bastante frecuencia, esta, es, hacer las biopsias hepáticas con 3.000 unidades de heparina al final es bastante seguro. La verdad es que no hemos tenido ninguna complicación en los pacientes que han sido biopsiados. Y pues obviamente están subheparinizados, ¿no? O sea, no les medimos el ACT, pero pues, seguramente están subheparinizados. Y al final del procedimiento, cuando ya se estado ahí un rato, pues todavía menos.
Entonces, en general es seguro. ¿Qué herramientas utilizamos una vez que entramos a la arteria radial? Utilizamos esta guía que se llama, en inglés le dice, o en español no sé si se llama, eh, le llamamos Baby J en inglés, el bebé J. Y esta guía, con esta forma, es atraumática y entonces navega sin atorarse en las ramas de la arteria radial y puedes navegar hasta arriba sin problemas de que vas a disecar. Esto también se vuelve muy relevante cuando estás cruzando el arco aórtico y lo usamos para cruzar el arco aórtico como una guía de soporte. Y una vez que estamos adentro, ya que estamos en la aorta abdominal, la quitamos y trabajamos con una guía normal. Los catéteres que más se usan para las intervenciones periféricas son catéteres cardiológicos, es el Jackie y el SARA, que están diseñados para las arterias coronarias. Y hace ya algunos años también hay disponibles en el mercado los dos son de Terumo, el Jackie y Sara son de Terumo y los Ravis también son de Terumo, que hay un Ravi Mag 1, un Ravi Mag 2, ¿no? Que uno es para poder entrar fácilmente, navegar fácilmente en el arco aórtico, poder seleccionar la arteria, las arterias, la arteria mesentérica o el tronco celíaco, y el Mag 2, se supone que es para poder navegar fácilmente en la pelvis para hacer embolización de miomas uterinos o de arteria prostática. No sé qué falta ahí el nombre, pero bueno, este es el Ravi, que está diseñado para la arteria celíaca. Es el único que usamos en el hospital, no tenemos el otro, con esto hacemos todo. Y obviamente tenemos el SARA y el Jackie radiales, que son los más frecuentes. Si se fijan, el SARA y el Jackie tienen este orificio lateral, eh, con la idea de hacerlo como un catéter de flujo. También es relevante para las arterias coronarias. Por eso es cuando estás trabajando en la circulación periférica, por este catéter sale tu guía y lo estás tratando de avanzar el microcatéter y no puedes. Entonces, a diferencia de lo que hacemos todos los radiólogos, que siempre queremos tener la guía adelante, cuando estás trabajando con estos, el Jackie o el SARA, debes de tenerte en la punta, avanzar un poco tu microcatéter afuera de la punta del catéter y luego empezar a avanzar la guía, porque si no, haces ahí tu gran trabajo de guía, ya estás en el vaso que quieres y luego no puedes avanzar porque el catéter no sale, se vuelve un poco frustrante. Estos dos miden 110 centímetros y este mide 120 centímetros, 125 centímetros de longitud. Entonces se puede llegar casi a cualquier lado. Ah, ¿cuáles son las complicaciones cuando estás navegando inicialmente? Las complicaciones, lo más que se ha reportado es la presencia de estos bucles radiales, que yo hasta el momento no me ha tocado ver ninguno, pero están asociados a una posibilidad de falla del acceso radial bastante alto, alrededor del 30%. Eh, Se dice que solo del 1 al 3% tienen bucles completos que pueden ser difíciles de navegar, pero una vez que lo tienen, pues sí puede ser difícil eh, dar la vuelta y avanzar. Se ve bastante grande y esta información es de cardiólogos. La verdad es que yo creo que para lo buenos que somos nosotros manejando guías, los reloj intervencionistas, yo creo que probablemente la falla sea menor o quizás ni nos hemos dado cuenta de que están ahí. Y luego navegando el arco aórtico puede ser, probablemente sea como el paso crítico para un procedimiento exitoso. Eh, Pueden ver dos tipos de arco aórtico, uno con una entrada un poco más baja que obviamente tienes que avanzar tu catéter y luego tienes que avanzar la guía para atrás, mientras que un arco un poco más normal, la guía generalmente se va súper fácil a la aorta descendente. Y obviamente esto lo dividen en tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo del nivel, del origen de los vasos comparado con el tronco común. Y esto es en base al diámetro del vaso común, de la carótida común, perdón, del tronco común. Y esta medición, cuando es dos veces su diámetro, cuando es una vez su diámetro se considera tipo 2 y cuando es dos veces su diámetro se considera tipo 3.
Este es hasta el momento el único caso que he tenido que convertir de radial a femoral. Y pues sí, la verdad es que medía esto alrededor de 5 milímetros. Pues esto es 2 centímetros, casi 4 veces más, pues si era un tipo 3. Y la verdad es que yo creo que vale la pena intentarlo porque muchas veces no hay problema, pero yo creo que este ángulo aquí tampoco me está ayudando mucho. Y aunque podía avanzar la guía, cuando estaba tratando de avanzar el catéter se rectificaba y se salía. Entonces al final no me gusta batallar mucho ahí. Si estoy batallando más de 10 minutos, 15 minutos, la verdad es que no creo que valga la pena seguir. Entonces cambié a acceso femoral. Pero es algo para tener en cuenta. Está, está bastante bien descrito este grupo japonés y se ideó esta forma basada en la tomografía de dónde va a dar la vuelta tu catéter, ¿no? O dónde tienes que poner tu catéter para poder avanzar eh, tu guía hacia la aorta descendente. Que esto sería básicamente un tipo 3, ¿no? De dónde se está armando. Y pueden ver este que es A, B, donde estás armando tu catéter para avanzarlo a la aorta descendente, y el grupo C que va a estar todo por aquí abajo. Este es el grupo A y este va a ser el grupo C. Eh, Se ven el tiempo promedio, ¿no? 11 minutos cuando te toca aquí un arco normal, o bueno, un arco tipo 1. Un arco tipo 2 no es exactamente la misma medición, pero yo creo que se puede extrapolar un poco. El tipo B, ¿no? 8 a 14 minutos. Y el tipo C, 31 minutos. Pero vean esta, este rango, 17 minutos a 1 hora 44 minutos. O sea, yo creo que nadie debe estar haciendo eso por 1 hora 44 minutos, ¿no? O sea, yo creo que si los primeros 10 minutos no puedes cruzar, probablemente ya hay que cambiar de acceso. Eh, no creo que tampoco, salvo que no tengas otro acceso, pero no creo que, no creo que sea lo mejor. Eh, Eso me pareció bastante interesante y creo que es bueno si alguien va a decidir empezar su práctica, es bueno como tenerlo en mente. Ver esas tomografías, todos los pacientes tienen muchas tomografías, ver cómo están. Las distancias yo creo que son relevantes para saber qué herramientas utilizar. Para el tronco celíaco, la verdad es que puedes llegar casi con cualquier cosa, 70, 80 centímetros. La mesentérica superior, 80, 90 centímetros, inferior 90 a 100, ilíaca 105 a 110. Catéter guía, pues obviamente se hace trabajar en el territorio mesentérico, 110, se hace la pelvis 125 centímetros y el microcatéter. Le recomiendo usar 150 centímetros, no está de más tener ese extra para no batallar después y tener que cambiar tus herramientas. ¿Qué procedimientos? La verdad es que yo pensaría que la gran mayoría de los procedimientos se pueden realizar de forma arterial, ¿no? Este es un stent en uno de esos pacientes que sangran del muñón de la arteria gastrodenal después de la colocación de la bomba arterial. Es un stent cubierto. Obviamente hay herramientas suficientes para trabajar desde radial. La verdad es que yo prefiero no utilizarlo en estas circunstancias porque los pacientes están inestables y tus herramientas no son adecuadas. Vas a estar batallando ahí y muchas veces en situaciones de urgencia la verdad es que utilizo el acceso femoral. No sé si en algunos años cambia eso, pero por lo pronto me parece bien una urgencia usar acceso femoral porque pues todas las herramientas están diseñadas para eso y ahí tienen más opciones. Es una embolización de un pseudoneurisma renal, pero la verdad es que pues, se utiliza para todo, ¿no? Procedimientos pélvicos, embolización de miomas uterinos. La verdad es que tiene muchas ventajas porque puedes entrar a los dos lados desde un solo acceso, que también lo puede ser femoral, pero esto es como mucho más anatómico, mucho más fácil de avanzar. También para embolización de arteria prostática, todas las intervenciones en hígado, riñón, ilíacas también. Y generalmente como que siempre hay como ese empuje a expander las opciones radiales. Hay empuje y resistencia, ¿no? Es como un tira y afloja. Y la hemostasia, ¿no? Ya terminaste tu procedimiento, ¿cuáles son las ventajas o por qué realmente es mejor? Es porque, es súper cómodo para los pacientes. La banda radial que usamos de Terumo es básicamente un globo, ahorita se los voy a mostrar en un video.
y comprime la arteria de una forma constante, bastante cómoda para los pacientes y la mantiene permeable. O sea, tú puedes probar y puedes hacer algo que le dicen el barbado reverso, que básicamente una vez que le quitas el introductor, obviamente lo que haces primero es poner la banda radial, la inflas con entre 15 y 20 cc de aire, quitas el introductor arterial y en ese momento empiezas a remover aire poco a poco, dices, al inicio, ¿no? Esto es de un cuarto de volumen inyectado cada 15 minutos es cuando está en recuperación. Al inicio va sacando un cc cada a la vez y en cuanto empiezas a ver que sangra, subes, inyectas 2 cc. Entonces uno más del que con el que sangra el paciente o que se ve que está sangrando claramente. Como ven, la banda es transparente y te deja ver. Entonces, en ese momento tú puedes ocluir la arteria cubital y estar seguro de que hay circulación en la mano. Eso quiere decir que tu arteria real está patente. Y no lo hacemos de forma rutinaria, pero mucha gente le gusta hacer, que le llaman el barbado reverso. Y esto es también la técnica, dejando ahí que le ponga la banda radial. Se inyectan 20 cc's, no se infla, lo desconectas, quitas tu introductor. Una vez que quitas el introductor, lo vuelves a poner y entonces empiezas a sacar un cc cada minuto, o cada minuto, que a la vez, no es rápido, hasta que ves en un momento que sangra. Generalmente lo ves alrededor de los 9, cuando tiene 9 cc's de aire, porque casi todos los pacientes tienen la misma presión. Inyectas 2 cc's y ya lo dejas. Y en eso se van a recuperación los pacientes y en recuperación los pacientes, las enfermeras lo van a remover, como les decía, un cuarto del volumen eh, alrededor de cada 15 minutos. ¿No? Si tienes 12 cc's de aire adentro, le van a ir quitando 3 cc's cada 15 minutos. Si ven que no sangre, no le quitan otros 3 cc's. Y este es, como se ve, ¿no? Es un balón que se infla sobre el lado radial del brazo o del antebrazo. Y ese balón se queda inflado durante el tiempo necesario, ¿no? Y es bastante cómodo. La verdad es que nunca me lo había puesto y me lo puse también y no está nada incómodo. Porque algunos pacientes se quejan, pero yo creo que se quejan porque han tenido ahí el introductor por horas y no sé, yo creo que sí puede ser molesto. ¿Cuáles son las complicaciones del acceso radial? Pues no sé, es difícil, no sé, dice que la creación de pseudoaneurismas menos del 1% y a veces cero. Hay un caso, y sé que hay un caso porque estamos haciendo un metaanálisis de lo que existe en acceso radial. Basado, el objetivo principal es ver cuántos infartos hay, porque como les decía, una de las resistencias iniciales para la adopción o más fuertes para la adopción es la probabilidad de complicaciones neurológicas. Si lo ves cuando vas a los congresos, la gente dice, pero ¿por qué si lo estás poniendo, si ese riesgo de complicación neurológica no existe con el exceso femoral, ¿cuál es la justificación para hacerlo? ¿Por qué le vas a dar un infarto al paciente? La verdad es que es extremadamente bajo. O sea, yo creo que sí sucede. Y si toda esa gente que dice que los ha visto, pues los debería publicar para que pudiéramos saber cuánto sucede. Eh, pero no encontré ningún caso realmente, en ninguna serie de casos, en todas las series de casos publicadas, no encontré ni un solo caso eh, de EBC. Hay un reporte de Miami Vascular de un paciente que le hicieron, creo que fue una reembolización, que empezó con cambios en la visión y vértigo, creo que 2 días después del procedimiento, y regresó a un examen neurológico. No sé, no les pareció que tuviera nada, lo mandaron a su casa. 3 días regresó porque no estaba mejorando y le hicieron una tomografía y le descubrieron un infarto hemorrágico. Entonces dicen que, pues sí, un microinfarto hemorrágico. Dicen que
que sí, que fue isquémico y que luego se transformó en hemorrágico. Es que no sé, es como la historia es poco clara, probablemente sí esté relacionado, pero no, no sé, o sea, no es como ninguna de las series casos ha encontrado ninguna de esas. Y menores, pues alrededor del 1% de hematoma y oclusión del 1%, eso es lo que está publicado, pero en la información que estoy buscando, que ya casi termino, está calientito, recién salido, lo hice para hoy, ya casi termino de juntar la información. Oclusión de 2.240 pacientes de acceso radial para embolización, para procedimientos hepáticos, 16 presentaron oclusión, 0.7%. ¿Cuánto puse por acá? Oclusión 1%. Eh, en femoral cero, pues sí, pues obviamente femoral va a ser menos probable que se ocluya, ¿no? Y sabemos que ocurre, pero en los casos reportados está a cero. Obviamente la población es menor porque muchos son solamente radial, algunos se comparan radial femoral. Hematoma, 41 pacientes de 2.260. Los números son diferentes porque no todos reportan lo mismo. 1.8%. Contra femoral, 3.6%. Mucho menos frecuente. Muy probablemente esto, me faltan unos artículos de recolectar, probablemente esto va a ser significativo. Sangrado 1 de 2.240, ¿no? 0.04% y 1% para acceso femoral. Y a veces ninguno de los dos. O sea, es seguro y si algún mensaje me gustaría dejar es eso, ¿no? Que es un procedimiento seguro, que tiene ventajas para los pacientes y también tiene beneficios para las instituciones, ¿no? Es más barato que el acceso femoral en muchos aspectos. Aquí está mi gato llorando que quiere que le dé comer. Este, y la verdad es que yo lo he visto, o sea, lo he visto y yo definitivamente prefiero el acceso radial para cuestiones planeadas, ¿no? Me parece muy bueno, por ejemplo, para los pacientes que tienen, que vienen para una radioembolización, porque son pacientes que no se van a quedar en el hospital, que además tienen que ir a medicina nuclear el día del mapping, tienen que ir a medicina nuclear el día del tratamiento. Entonces, esos pacientes pues se benefician muchísimo porque en lugar de estar ahí en recuperación sin poder moverse un par de horas, con esto, desde que salen ahí, se están moviendo desde el momento inicial. Si quieren ir al baño, pueden ir al baño, se van a su casa caminando, no tienen molestia. Este, y la verdad es que les gusta bastante, o sea, lo prefieren sobre otros tipos de acceso. Muchas gracias por su atención. Aquí está el gato ya que le ande comer. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, doctor. Para Digo, mí o para mi gato. como comentario, digo, creo que la realidad es que tenemos que empezar a buscar más este tipo de procedimientos. Eh, el, la ventaja es que la tendencia al intervencionismo oncológico, digo, en Estados Unidos, yo creo que van años adelante del resto de América Latina, pero ya todo evoluciona a una tendencia de buscar más materiales, más casas de productos, empiezan a desarrollar este tipo de tecnologías para nosotros adaptarlo y ya no estar haciendo procedimientos con materiales diseñados para otro tipo de procedimientos, vaya. Entonces, la idea de que todas estas casas comerciales estén innovando y estén creando material específicamente diseñado para el intervencionista, para el radiólogo intervencionista y la parte visceral, pues nos da una pauta y un punto de inflexión para poder recurrir a este tipo de procedimientos y tipo de accesos, tanto la ventaja del paciente y la comodidad también del radiólogo, el hecho de que puedas separarte un poco el arco, radiarte menos, digo, también es algo sumamente importante. Y también que viene la tendencia y el que ahorita la mayoría de los hospitales y centros hospitalarios buscan lo que es la corta estancia hospitalaria, que es evitar a toda costa el gastar recursos en internamiento de un paciente y más en un sector de tipo público o social como lo existe en México. Entonces, el hecho de poder recurrir a este tipo de procedimientos donde el paciente ya no tienes que internarlo, no tienes que estarlo horas en observación porque no se puede mover, digo, aunque tenemos oclusores vasculares como el angiosilo, ese tipo de materiales, aún así, pues no es lo mismo que un acceso radial y que el paciente puede ir a casa prácticamente el mismo día sin ningún problema y con menos morbilidad en cuanto a su día a día. Digo, no sé si alguien de la audiencia tenga preguntas que pueden dejar aquí, ahorita las voy preguntando, vaya la redundancia. Yo en lo personal tengo una pregunta
No sé si a usted le ha tocado hacer algo más allá de embolizaciones. Digo, sé que hay microcoles y todo que como en neuro y todo, pero a veces no son tan largos para ciertos procedimientos. Pero bueno, yo en lo personal lo conozco, por ejemplo, algún stent que puede entrar por acceso radial y que nos quepa, no sé, en mesentérico o algo visceral. No sé si a usted le ha tocado algo fuera de embolizaciones o radioembolizaciones. Sí, no, ese stent arterial es un stent arterial 7 French. Hay un 7 French Slender. Obviamente esta paciente del acceso con el 7 French sí se le tromboseó la arteria radial. Eh, pero sí, o sea, sí puedes poner, o sea, puedes poner cosas de hasta 7 French sin ningún problema a través del acceso radial. No, obviamente conforme va aumentando el diámetro del introductor arterial, la probabilidad de trombosis es más alta, ¿no? Además, en este paciente no lo puedo anticoagular porque estaba sangrando. Entonces eran como algunas cosas ahí encima, ¿no? Por eso, en mi preferencia en cuestiones de urgencias, la verdad es que prefiero hacerlo femoral. Probablemente cambie con algunos años, pero todavía siento que todo está como muy diseñado para el acceso femoral y en situaciones de urgencia donde realmente tienes como tiempo limitado, no puedes estar haciendo, o sea, o al final el paciente paga si tú estás haciendo recambio de cosas o buscando cosas, paga. Yo creo que es mejor todavía el acceso femoral. Desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que no piensa lo mismo. Claro, y otra pregunta también aquí que comentan. Digo, había tocado revisar en literatura y ver que una de las contraindicaciones relativas es de los pacientes añosos que tienen múltiples calcificaciones vasculares, justo porque mencionaban que el verapamil y la eritromicina pues no tenía tanto efecto y que tienen más riesgo que una placa de las calcificaciones se afectara. No sé qué opina usted o si ha visto que no hay mucha diferencia. Yo creo que no, o sea, yo creo que sí no hay mucha diferencia. Eh, eh, te podría decir, ay, que lo tendré que volver a abrir. Yo creo que el promedio de edad de estos pacientes radiales de este metaanálisis está alrededor de los 68 años. Yo creo que eso te hace considerar relativamente joven, ¿no? Cuando obviamente ya estamos embolizando pacientes de 80 años, ¿no? Entonces, creo que se considera relativamente joven. Pero, o sea, creo que lo que yo recomendaría, por ejemplo, es ver el arco, ¿no? Si hay alguna tomografía ahí, ver el arco desde antes, ver si ese arco es un arco tipo uno o tipo 2 va a estar todo bien, va a ser fácil. Y también no recomendaría no estar ahí demasiado tiempo, ¿no? Como en esa hora, 44 minutos para tratar de cruzar y luego hacer el procedimiento. O sea, el acceso al final debe ser acceso. Yo creo que nunca se nos debe olvidar que el acceso debe ser solamente el acceso no es del procedimiento, ¿no? Entonces eso debe durar poco tiempo, no puede estar ahí horas tratando de hacerlo. Pero no, yo creo que no hay un límite de edad. Perfecto, muy bien, doctor. No sé si alguien de la audiencia tenga algo de preguntas que pueden poner aquí en el chat. Creo que no. Están haciendo sus preguntas, doctor, pero las están enviando directamente a mí. No han configurado para ponerlo en el chat grupal de la reunión. Que salgan ustedes en el chat. No sé, Bueno, aquí no vi nada preguntan, en el dice chat. el doctor Gustavo Martínez Mota, con base a su experiencia, ¿cuál sería el paciente y procedimiento ideal para realizar de primer abordaje radial? O sea, de primera instancia el abordaje radial. Yo creo que el procedimiento en el que te sientas más cómodo, ¿no? Eso puede ser si tu práctica es miomas uterinos, pues un mioma uterino. Yo creo que al final como les decía, el acceso solo es el acceso, ¿no? O sea, no debe ser el centro del procedimiento. Yo creo que lo importante es poder hacer el procedimiento bien. Y si eres un súper experto, no sé, en embolización de próstata, pues una embolización de próstata está bien, porque vas a saber cómo manejar las cosas que se salen de lo habitual, ¿no? Y aunque estés trabajando con otros materiales en otro sitio, o sea, el procedimiento lo sabes, ¿no? Y el abordaje radial no es difícil. Ya veo las preguntas. Sí, Ah, hay otra pregunta también que no creo que no aparece aquí, que es del doctor Azura Bailón, es de que
¿hasta qué medida usualmente se requiere el oclusor radial? Supongo que puede ser para pacientes que tengan la muñeca muy pequeña o pacientes obesos que no les dé, no sé. ¿Hasta qué tamaño? O sea, si ya ha tenido dificultades en pacientes con muñecas muy pequeñas o pacientes a lo mejor con un grado de Mm, densidad considerable que el compresor radial no sea el adecuado o no haya un compresor radial o algo así. No recuerdo, Terumo tiene dos tamaños, uno que se le dice estándar y otro que le dice large. Eh, no, ahí sí me ha tocado pacientes que a veces sí no aprieta muy bien, pero la verdad es que no he tenido problemas con eso. Sí. Me puedo imaginar que sí puede haber, ¿no? Con alguien con una muñeca muy pequeña, probablemente sí queda un poquito flojo, pero el balón se infla bastante, o sea, al final yo creo que sí va a poder hacer algo de compresión. Ok, el doctor Daniel Fernando pregunta, ¿qué tanto se puede perder el torque y la movilidad del catéter? Ya que, por ejemplo, en el acceso femoral, cuando las ilíacas son tortuosas, se pierde mucho torque y movilidad. En general, mi experiencia es que se pierde menos que con esas arterias ilíacas tortuosas. O sea, me parece que es mucho más manejable y no siento que haya mucha pérdida del torque eh, por el acceso radial. No me puedo explicar por qué, porque yo también pensé que, pues, como eso que les decía, que me parecía como una pérdida de tiempo tratar de hacerlo desde el acceso radial, pero no me parece que es bastante fácil de utilizar. Perfecto. Digo, a mí se me aparecen las preguntas, no sé si a usted le salgan otros por ahí, doctor. Dice, ¿la No, posición izquierda la utiliza para hacer zurdo o simplemente porque es posición más cómoda? no, la posición izquierda, ni si no lo mencioné en la plática, pero la recomendación es que los radiólogos intervencionistas hagamos solamente punciones izquierdas. Y eso es por la anatomía, ¿no? Porque no tiene el tronco común con la carótida. Y entonces al entrar por el lado izquierdo, solamente la subclavia, y pues sí tienes el problema en la vertebral. Eh, o bueno, o podrías involucrar la vertebral, pero la verdad es que pues esa es la razón, ¿no? Porque estás evitando la circulación cerebral anterior Sí, en pues el para lado evitar izquierdo. una lesión ahí en el tronco común, por así decirlo. Sí, porque te quedas ahí atorado. Fíjate, Eh, te quiero sacar. A ver, ya vete. ¿Y qué opinas sobre la curva de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo cree que le tomó dominarlo? Yo creo que me tomó probablemente unos 20 casos sentirme cómodo. Eh, la verdad es que ahorita ya no siento una gran diferencia. Todavía cuando trabajo femoral, todavía yo todavía creo que siento como que así pues es como más fácil. Pero bueno, también cuántos años tenía ya practicando, ya no me acuerdo. Pero pues sí, obviamente ya tenía muchos años practicando femoral, ¿no? Pero los últimos 6 años, 7 años han sido radial, prominentemente radial. Eh, no sé, también me siento como que sí, hoy por ejemplo hice 2 casos femorales y tal, dije, pues sí, sí está a gusto, está a gusto trabajar. Pero obviamente eran casos compartidos, ¿no? Yo hice alguien hizo el mapping de uno, y yo vine a hacer la reembolización, y el otro yo hice el mapping, y el que lo va a hacer femoral. Realmente esa fue la única razón, ¿no? Porque no eran solamente mis casos, sino pues, también cuando trabajas en grupos grandes y en equipo, pues tampoco te vas a poner a necear, ¿no? Y al final, el paciente necesita una experiencia homogénea, ¿no? Yo tengo una pregunta también personal, doctor, que eso la realidad es que no sé, no lo he leído en ningún lado ni nada. En su experiencia, lo que no sé, ¿qué tanto tiempo, no sé, llega a dejar pasar a un paciente que tiene que volver a entrar? Digamos que tuvo un acceso radial y por alguna razón tiene que volver a entrar a los días, algún por el estilo, horas, no sé. Si prefiere esperar un tiempo que deje pasar para esa arteria radial o puede decir, bueno, después de tanto tiempo me siento cómodo en volver a entrar a la arteria radial. No, realmente no. La arteria radial, obviamente la preferimos funcionar probablemente en los 5 a 7 centímetros de la estiloides. Pero se puede funcionar toda, ¿no? Hasta antes de la braquial hay gente que también funciona la braquial. Entonces, no, realmente no hay como un tiempo límite. Muchos de los pacientes son de radioembolización, entonces vienen a mapping
un día y en los 7 a 10 días siguientes Vuelven a estamos otro. haciendo el tratamiento. Entonces, no, eso también me parece mucho mejor, una ventaja no escrita probablemente, porque con los sistemas de cierre, porque obviamente aquí en Estados Unidos los sistemas de cierre son populares, o sea, nadie cierra con compresión. Salvo gente que se ha entrenado en lugares muy específicos que no les gustan los sistemas de cierre. Eh, sí, ¿no? A veces viene al femoral y pues sí, justo en el lugar donde lo quieres funcionar está ahí el clip o está el plug y pues ahí le tienes que andar buscando también. A veces lo pones y luego ya no puedes avanzar, ¿no? No puedes avanzar tu introductor. No, la verdad es que no. También creo que esa es una ventaja que no está escrita. Creo que ese es un punto bastante bueno. Ok, y creo que, bueno, no hace tiempo una última pregunta es, ¿en qué casos ha tenido que, creo que ahorita lo mencionó en la plática, pero que en qué casos ha tenido que hacer la conversión de radial a femoral? Sí, iba invicto hasta diciembre del año pasado, donde tuve que cambiar a un acceso femoral. Y ese paciente era una embolización hepática, pero obviamente su arco no estaba, pues sí, era un arco de un paciente viejo, tenía 76 años. Obviamente conforme pasa el tiempo, pues sí, vas viendo cómo va cayendo el arco y cómo va cambiando sus ángulos. Eh, no tenía nada especial, solamente el arco. Muy bien. Creo que lo volvería a intentar, pero eh, sabiendo ya de antemano, teniendo cierto catéter, me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando he batallado para cruzar, como la guía esta que usamos, la Baby J, es una guía de soporte, no es de navegación, es como difícil, o sea, va donde quiere, ¿no? Realmente no la puedes dirigir. Entonces, a veces solamente cambio de guía y ya con tener una guía hidrofílica, una Terumon hidrofílica en Glidewire, ya puedes avanzar, no la puedes seleccionar, la puedes dirigir. Y a veces cambio, por ejemplo, por un catéter SOS que no es tan popular en México, que es un catéter con doble curva, con un ángulo pequeño. Realmente te deja dirigir posterior, ¿no? O sea, te deja claramente dirigir posterior para que puedas avanzar tu día. Eh, pero sí, yo creo que en ese paciente, si lo volvería a ver, lo volvería a intentar, porque creo que sí es. Pero tampoco, no, tampoco va a estar 1 hora 40 minutos para después Claro. empezar a hacer la embolización. Y el total de sus funciones las hace por ultrasonido y hay un punto donde ya se siente, o lo hace por la palpación de pulso o por el estilo. Eso es algo muy, muy interesante porque obviamente pues trabajaba en México y me sentía muy orgulloso de hacer todas mis funciones sin ver, ¿no? Sobre todo porque no, pues, tenías que andar trayendo ultrasonido, a veces no tenías en la sala, pero no, ya todas mis funciones radiales o femorales todas son por ultrasonido. Claro. La verdad es que sí es más seguro. Sí, es como el orgullo, pero no, yo creo que al final también es en beneficio del paciente, ¿no? Todas Claro, son por ultrasonido. Muy perfecto. bien. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. Pues muchas gracias, doctor, la verdad, por su tiempo y su dedicación aquí en la ponencia y que es un tema, pues que sin duda alguna nos genera pauta y nos da la iniciativa a escalar este tipo de procedimientos a una metodología diferente, más segura y más cómoda para el paciente. Y bueno, pues ahorita siendo ya las 8 acá en México, muchas gracias por todo y estamos aquí a sus órdenes también. No, muchas gracias por la invitación, un gusto. Nos vemos Bien, pronto. doctor. Hasta luego. Gracias.